Solsticios, equinoccios, son movimientos que tiene nuestro astro rey desde la perspectiva de la Tierra, que van marcando unas pautas muy importantes. Es cuando entra el Sol en signos cardinales, hay un cambio de estación, hay un cambio de vibración energética. Entramos con el solsticio que vamos a tener el 21 en el signo de agua, en el primer signo cardinal de agua, de cáncer. Entonces la dinámica cambia un poco más a este sentir, a esta imaginación, a esta empatía. Pues muy buenas noches a todos nuestros oyentes, gracias por estar tan puntuales aquí con nosotros en nuestros deliciosos jueves con Rafael Aragón, nuestro barítono. Pues Rafael, qué gustazo estar acá de nuevo contigo, bienvenido. Bueno, muy buenas noches como siempre a toda la audiencia, muy buenas noches Juan Carlos, siempre agradecido de ser parte de este espacio. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando de este evento, ¿sí?, tan importante, que es el próximo martes 21 de junio. Vamos a tener la entrada triunfal del Sol en el signo de Cáncer a los 0 grados y va a marcar justamente el solsticio, cambio de estación. Vamos a tener lo que es el invierno para el hemisferio sur y el verano para el hemisferio norte. Es interesante, ya que estos cambios de estación son 4 durante el año. Desde la astrología se da cuando el Sol entra a los 0 grados de un signo cardinal. Es decir, que el año astrológico, el último 20 de marzo, que fue el equinoccio, empezó con los 0 de Aries. Entonces entramos en un segundo trimestre del año y siempre es bueno ir revisando cómo empezó el año astrológico y qué nos depara un poco este trimestre. Porque claro, acá llegamos ya, iniciamos el año astrológico pues con fuego, que sabemos que el fuego es de los inicios, con Aries, y acá entramos en una etapa de agua, en donde el agua lo que hace es rodear, nutrir, apapachar, abrazar un proyecto que inició en marzo, que ahora se empieza a hacer un poco más realidad, eh, y entramos entonces en unas épocas del año de clima extremo, ¿sí? Fíjate cómo el clima extremo en el hemisferio norte es el verano y en el hemisferio sur es el invierno. Si tú no tienes una casa suficientemente cálida en invierno o fresca en verano, te mueres en los dos puntos extremos de la Tierra. Pues de la misma forma, Cáncer y Capricornio, en este caso Cáncer, donde entra el solsticio, lo que está diciendo, necesitas crear unos ambientes suficientemente buenos, o cálidos o fríos, para poder sustentar la vida. Esto simbólicamente ya representado a nivel psíquico es cómo vas a construir una casa suficientemente buena para albergar tus proyectos de vida para que empiecen a salir adelante. Exacto, y totalmente de acuerdo. Cáncer es el signo de las formas, es el cuarto signo del zodíaco y es el primero que empieza a darle una forma a algo. Recordemos que Cáncer viene de Géminis, donde estaba toda la energía disipada, ¿sí?, donde esas partículas de aire estaban en todos lados, y Cáncer lo que hace en el zodíaco por primera vez aparece un adentro y un afuera. Es decir, que discrimina esas partículas geminianas, cuáles tienen que estar afuera y cuáles tienen que estar adentro. Que esto se ve representado por el caparazón del cangrejo, ¿sí?, que forma ese borde protector, que a su vez Cáncer es el signo de las formas porque tiende a reproducir hábitos, costumbres, de ahí derivan las tradiciones. Entonces, para que algo tiene forma, tiene que haber una habitualidad, ¿sí? Por eso Cáncer es sistema de repetición. Qué bonito ese ejemplo. Fíjate que cuando hace muchísimos años estudiaba los Rosacruces, ellos decían que la chispa de la llama divina que iba a encarnar y que iba pasando por una serie de estados, era como en forma de campana que iba recogiendo todas esas partículas que tú mencionas, geminianas, porque es que Géminis es un exceso de información, hay muchas cosas, pero Cáncer es esa campana que recoge toda esa información y la va materializando y le va poniendo nombre cultural, social, de ahí vienen, de Cáncer viene
toda nuestra ancestralidad, lo que se ha hecho repetitivamente por generaciones, en donde nosotros tenemos que darnos cuenta de esa historia ancestral que traemos para reconocerla y ver que somos parte de ello. Nuestro código genético viene con esa información de nuestros apellidos, de lo que viene de los ancestros. Y eso le viene a dar forma. Entonces, el inicio del sol en cáncer es démosle forma desde lo ancestral, pero también desde lo que soy yo en este instante. Es decir, acá no se trata de anular, de que nada de lo antiguo sirve. No, esto sirve, ¿qué es útil de todo ello? Es más, tengo un cuerpo que viene de lo ancestral y el sol en cáncer dice, y cómo mi unicidad le va a dar una singularidad a todo este proceso. Exacto, es cuando se establecen estas partículas. A ver, si yo tengo que hacer una metáfora con algo relacionado a cocina, Aries es quien enciende el fuego del horno. Y yo voy a preparar un pastel. Primero es el primer impulso. Tauro es el recurso del pastel luego de Aries, es decir, la materia prima. Y Géminis es el mix de ingredientes, es donde se intercambia toda la información entre estas partículas para que luego en Cáncer salga horneado, ¿sí?, ese pastel. Luego Leo lo presentamos y lo mostramos. Luego Leo se destaca ahí con el tema, pero sin cáncer ninguno de esos procesos sería realidad. ¿Por qué? Porque también es la emoción. Nada puede hacerse realidad en este mundo si no hay emoción de por medio. Por eso somos el planeta de agua. Por eso nuestro cuerpo tiene más agua que cualquier otra sustancia. Y por eso las emociones, la pasión que tengamos frente a un tema, frente a un proyecto, un propósito, pues va a marcar la diferencia en que se haga realidad o no. El amor y el odio que tenemos por algo es lo que hace que se movilice la energía. Por eso la energía eléctrica que tenemos en su gran mayoría viene de las hidroeléctricas. Es el agua la que mueve esas turbinas. El agua, nuestras emociones a nivel interno, la pasión que tenemos en el corazón y en el alma, la sangre que nos hierve por algo, es lo que permite que se haga realidad. Antes no. Así es, Cáncer justamente recoge toda esa información geminiana en referencia a lo que decías de los ancestros para que justamente se arme una memoria, ¿sí?, informativa, porque Cáncer siempre es el pasado también. Pero para haber pasado tiene que haber una forma consolidada antes. Si no, es un pasado que no existió. Entonces, de esta manera, Cáncer recurre a toda esa información que previamente fue intercambiando Géminis para armar todo el pasado de la historia de uno, ¿sí? Y ahí es donde aparecen los ancestros, aparece la necesidad de pertenencia por sobre todas las cosas, la necesidad de tribu, el cómo me alimento con mis semejantes, cómo me retroalimento con mis semejantes. Entonces, por eso Cáncer es el signo que da lugar a las tradiciones, a la cultura, a todo lo que nos identifica con nuestros pares. Y mira, cómo es de importante que por más de que estemos exiliados de nuestro territorio o que estemos viviendo en otro territorio donde no es el nuestro, poder llevar las costumbres así como los hacían los antiguos persas. Por eso las, los tapices persas tienen tanta fama. Ellos consideraban, ellos eran nómadas, pero consideraban que a donde llegaran, si extendían su tapete, extendían su territorio, sus raíces, sus costumbres, su culinaria, su modo de ser, su lenguaje, sus acentos, ¿sí? ¿Cómo es de importante ahora que el sol entra en cáncer el 21, tener en cuenta eso y no obviarlo? Es decir, porque a veces nos vamos muy a lo acuariano, a que nada importa y soy un alma libre, pero es que todos tenemos una luna, somos mamíferos y necesitamos de alguna forma esa alfombra que nos permita reconocer de dónde venimos, cuáles son nuestros ancestros. Necesitamos reconciliarnos con ello. No, reconciliarnos no significa que entonces nos vamos a meter debajo de las naguas de nuestra madre y retornamos. No, reconciliarnos es darles un reconocimiento y darles una voz a través de mi nueva vivencia en el nuevo país, de alguna forma darle honor a mis ancestros. Si yo no hago eso, me voy a sentir vacío, sin suelo, sin raíces. Eh,
sin madre, ¿sí? Y por lo tanto, es muy importante ahora que el sol entra en cáncer tratar de cultivar esos espacios vitales que me permitan reconocer de dónde vengo y darle honor a mis ancestros. Así es, y todo lo que sea lo referente al pasado que define nuestro presente. El presente no es que aterrizamos en un presente, sino que venimos de una historia tanto ancestral como de una historia que fuimos construyendo con nuestra propia vida. Entonces, es un gran momento para ver también cómo protegemos lo construido, ¿sí? Recordemos que Cáncer es el primer signo de agua, ¿sí? Bueno, luego sigue Escorpio, luego Piscis. Es el más agua de los agua porque es el primero que recibe esa marea de agua. Y como es tan fuerte esa marea emocional, el cangrejo tiene su caparazón para también poder diferenciar, bueno, cuáles son mis emociones y cuáles son las del otro. No es Piscis que está lejos, ¿sí? Entonces, como es un signo que justamente empieza con todo el mundo de la simbiosis emocional, se necesita esa capa protectora, ¿sí? Como la tiene un huevo, la parte dura es la parte blanca, la cáscara, y la yema es esa cuestión vulnerable que siempre Cáncer busca protegerse a sí mismo y también, obviamente, de la maternidad hacia los demás. El símbolo es hermoso porque un cangrejo tiene un exoesqueleto. Y quiere decir un exoesqueleto, la protección está afuera. Entonces, la tortuga es el mejor ejemplo del exoesqueleto. Tengo mi parte blanda dentro. Y esos son los planetas que están ubicados en Cáncer, en casa 4, los aspectos que tienen con la luna, hablan de esa protección. Necesito hacerme de un exoesqueleto para que no me vulneren y no me dañen mi sensibilidad tan profunda. Un ascendente en Cáncer o un sol en Cáncer son personas supremamente sensibles, pero como hay tanta sensibilidad de por medio, necesito ponerme una caparazón dura. Entonces, externamente me muestro frío y vacío y limitante, pero internamente soy un dulce, ¿sí? Es un amor, el Cáncer profundamente. ¿Y por qué también necesito esa caparazón? Porque para Cáncer no es soplar un diente de león y ya, es que soplo el diente de león y el tiempo se paralizó y las semillas quedaron suspendidas en el aire y allí encontré el significado de la vida, en ese instante, en ese segundo, ¿sí? Y eso, nombrarlo en nuestra sociedad tan hiperracional y tan que pragmática, pues a veces suena rechinante y no se dan esos espacios. Entonces Cáncer necesita estar muy protegido para que no me dañen y no me vulneren esa magia y esa poesía. Así es, duro por fuera, blando por dentro. Se puede mostrar hermético, pero por dentro, bueno, justamente es para proteger todo esto, que a su vez, cuando Cáncer se protege a sí mismo, hace eco con su signo opuesto complementario Capricornio, porque pone un límite, ¿sí? Para decir, no entro en una situación en la cual me puedo ver vulnerable, entonces voy a lugares seguros, que no hay que confundirlo, siempre lo digo, no hay que confundir eso con cobardía, fundamental. Pero a su vez se está ejerciendo la otra cara de la misma moneda que es el signo opuesto complementario, que es Capricornio, porque estoy poniendo un límite. Y poner límites nos ayuda a diferenciarnos. Cuando digo yo no soy eso, estoy poniendo un límite. Cuando digo no, aprender a decir no, lo que hablábamos la sesión pasada, ¿sí? Fíjate que Cáncer necesita cultivar unos espacios secretos, privados, únicos. Cáncer necesita tener sus tesoros, sus fotos, bueno, sus artesanías, aquellas cosas que cada forma no es la forma, es lo que invoca. Toda esa emocionalidad que hay detrás de cada una de esas formas. Si tú tienes planetas en casa 4 o en Cáncer o tienes una luna muy activa en tu carta o un ascendente en Cáncer, cultiva un espacio secreto, cultiva un diario donde nadie lo lea, que sea muy personal, muy privado.
algo que tenga claves incluso, una caja fuerte, en donde tenga mis tesoros del alma. Y mis tesoros no son ni siquiera financieros. Bueno, también con cáncer, si tengo un Saturno en cáncer, puedo tener tesoros ahí interesantes monetarios. Pero es esa foto, es ese pétalo, es ese libro de poesía. Es Borges, es bueno, es una conexión allí con el alma, ¿sí? Y por lo tanto, si tenemos planetas en casa 4 y en cáncer, necesitamos cultivar ese mundo interior, esa privacidad, algo que nadie más la vea, algo que es muy mío, muy propio. Sí, porque el cangrejo tiene una tendencia a caminar hacia los costados, hacia atrás, que eso es una clara referencia hacia el pasado. Y dentro de ese cascarón, de, esa, eh, de todo lo que está dentro del escudo protector, está el mundo interior, ¿sí? Que son estos espacios que tú bien dices de privacidad e íntimos que solamente ingresan aquellos que sentimos familiaridad. Con familiaridad no me refiero a una cuestión de sangre, sino de el otro que resueno, que me resulta con aire familiar. Puede ser una persona que conocí hace muy poco, pero siento que la conozco de toda la vida, ¿sí? Entonces, yo siempre digo que para entrar un poco al mundo emocional de cáncer se necesita muchísimas llaves porque tiene 1000 candados, ¿sí? No se va a abrir con cualquiera porque es tan íntimo, como bien tú decías, es tan privado lo que tiene adentro, que primero no solo tiene que resultar familiar a la otra persona o el visitante, ya que cáncer es el hogar, hace anfitrión quien vaya a ser el huésped, ¿no? Sino que también se tiene que generar un vínculo de una extrema confianza para que el cangrejo abra las puertas, ¿no? De su morada. Sí, yo he visto muchas personas cancerianas que su casa y su territorio es un templo sagrado, ¿sí? Que para llegar allá, para que a uno lo inviten a esa casa, tiene que haber pasado un checklist, con muchos requerimientos para poder llegar. ¿Por qué? Porque sobre todo para un cáncer, en general para todo el mundo, pero para un cáncer, su casa es el espejo de su alma. Entonces, dejar entrar a alguien allí que le venga a contaminar su casa es un pecado mortal, ¿sí? Eh, el cartel que figura en la puerta de entrada de cáncer es la casa se reserva el derecho de admisión. Es ese, es ese. El eslogan es ese. Sí. Bueno, entendiendo bueno, un último tema con cáncer y es que cáncer también se aferra a las cosas, se agarra, porque precisamente como recoge todas las partículas para hacer una creación, ¿sí? Pues termina apegándose mucho a ciertas partículas, a ciertas emociones. Y yo creo que uno de los temas también de cáncer es aprender a soltar, sobre todo sus creaciones. Sus creaciones me refiero, su libro de poesías, sus escritos sagrados profundos, aprenderse a despegar y decir, bueno, los voy a publicar. Sí. No me atrevo a publicarlos pero, porque está todo enconchadito, pero con cáncer necesito aprender también a soltar un poco el tema y a que los hijos fluyan, ¿sí? Fíjate, en Esencias Florales hay una flor que se llama el mimulus, mímulo en español, ¿sí? Es una flor de Bach que él se empezó a fijar dónde se daban estas flores, se daban las riberas de los ríos, y ellas soltaban su progenie al río para que fluyera. Entonces llega él a la conclusión que el mimo lo sirve para el miedo profundo que se tiene de las cosas y que lo que busca es soltar. Esa imagen del mímulo en la ribera son tus hijos bellos, hermosos, que necesitas soltarlos porque tú solamente fuiste partícipe en el proceso de la creación, pero no eres su creador. No solamente con tus hijos biológicos, sino también con tu libro de poesías o con o con el crochet que hiciste o con cualquier tipo de creación, empezarla a ver como que fuiste colaborador en ese proceso artístico, pero ellos tienen vida propia y necesitas también soltarlos, ¿no? O si no te vuelves un manipulador con cáncer, agarrando desde a lo, a lo que mandó Hera a Hércules cuando estaba peleando con el león, le manda un cangrejo que lo agarra de los talones. Entonces, cáncer me puedo volver totalmente manipulador, agarrando de los talones, es decir, no, de una parte no tan visible,
a lo que quiero, a lo que amo. Entonces es la mamá que le dice, vete a esa fiesta y yo me quedo acá sola y desamparada y enferma, pero tú vete a la fiesta, ¿sí? Eso es agarrar de los talones, ¿sí? Entonces, Bueno, ahí justamente un gran desafío siempre para cáncer es que las pinzas del cangrejo agarran, ¿no? Estos talones, que haya un destete, ¿no? Esa separación, ¿no? Que se corte ese cordón umbilical, más allá de madre e hijo, digo, en general. Por eso también el planeta, ¿sí? De cáncer, que es la luna, quien más incomodidades generalmente por tránsito le genera es Urano, que apela al desapego, que mueve ya las formas establecidas, ¿sí? Es, bueno, a ver, hay que soltar esas pinzas que están tan aferradas. Por seguridad es el aferre, básicamente. sí, seguridad lo suelta. Bueno, pues una vez hecho toda esta introducción del signo de cáncer, para entender un poco más el solsticio, vamos a ver puntualmente este solsticio del 21 de junio con una longitud y latitud cero para poderla ver a nivel global de todo el planeta, para que no sea parcializado en una región. Y vemos cómo para este solsticio, que el Sol ingresa en el grado cero de cáncer, como lo podemos ver acá, pues el regente de cáncer es la luna. Y para entender de qué va este solsticio, simplemente nos remitimos a dónde está la luna. Y ahí vemos a esta luna hermosa ahí con Júpiter, divina. Es más, ese día, esa noche del 21, seguramente si alcanzaremos a verlo de noche, no, sería más, bueno, si no, no se alcanza porque está en cuarto menguante. Pero va a estar la luna muy cerquita a Júpiter. Sí, es un espectáculo este proceso de luna-Júpiter. Sí, 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 seguramente al amanecer se puede ver, las personas que de pronto madrugan mucho, hacia el amanecer de ese 21, observa el cielo hacia el occidente, más o menos, y ahí vas a observar esta bella conjunción de la luna con Júpiter, que es un espectáculo. así es. Bueno, y además en todo solsticio, que también viene del latín sol quieto, ¿sí? Que es donde en el hemisferio norte los días son más largos, ¿sí? Y el día es más largo. Y en el hemisferio sur la noche, ¿sí? Es más larga. En este caso, bueno, justamente la luna, ¿sí? Va a estar en el signo de Aries, como bien decís, va a estar unida a Júpiter, y también va a estar ahí, Quirón está desde ya muy cerca, y también está Neptuno, que si bien Neptuno está en Pisces, hace conjunción, es decir, que está por un tema de grados, operando a la par de la luna. Entonces, bueno, tenemos una luna muy aspectada en Aries. Es para comenzar este segundo trimestre del año astrológico, justamente con ese impulso ariano, que al estar con Neptuno, es un impulso en el cual, según cómo se va presentando la situación y según lo que nos va pidiendo la intuición, procedemos. La luna son necesidades. La necesidad es la de acción, la de poner estas formas cancerianas a moverse. Y Júpiter desde ya va a decir, esto tiene un sentido, hay un para qué yo me pongo en acción. No me pongo en acción en vano o hago las cosas por hacer. Muchas veces las lunas en Aries tienen un mecanismo de defensa de hacer cosas por hacer, ¿sí? Para tapar alguna emoción, ¿sí? Es lo que se visualiza es eso. Pero con Júpiter es lo que hago tiene un sentido. No es que estoy en hiperactividad por estar en hiperactividad. Y que hay hiperactividad, sí, pero con Júpiter, Júpiter le dice, pues esto es para algo, esto es para un bien, o esto tiene un punto de vista o filosófico, o religioso, o moral, o de la propia vida, que dice, arranca, dale con toda, ¿sí? Incluso yo diría que acá lo que hay que hacer es ten cuidado más bien con los excesos de velocidad. Pueden llegar multas de exceso de velocidad por ahí. Con tanto Aries voy a millón. ¿Sí? Eh,
Sí, pero en este sentido, si nos para un policía de tránsito y nos pregunta hacia dónde va, hacia dónde se dirige, que va tan rápido, Júpiter sabe hacia dónde se está dirigiendo Aries. No es que yo le respondo al policía de tránsito, no, no, salí a pasear, puse el auto en marcha porque se me ocurrió. Eh, Le puedo decir, sí, estoy yendo a determinado lugar que siempre Júpiter nos marca en el mapa hacia dónde queremos ir, ¿no? En el mapa de nuestra vida. De acuerdo. Rafael, extra micrófonos, tú hacías precisamente una asociación muy hermosa de este punto del solsticio con el equinoccio, ¿sí? Porque prácticamente como es los 90 grados, desde marzo hasta esta fecha son 90 días, entonces son 90 grados, es como si fuera un cuarto creciente del año, por ponerle un término similaridad, ¿sí? Y un cuarto creciente es donde ya se empieza a impulsar, donde la semilla que se sembró empieza ya a brotar, a mostrar de qué es. Y bueno, no sé si quieres ampliar un poco el concepto de... Sí, el 20 de marzo inició el año astrológico con el último equinoccio, ¿sí? A los 0 grados de Aries. Ahora, pasaron 3 meses, ¿sí? En este nuevo trimestre, justamente lo que estamos viendo es cómo va evolucionando de alguna manera el año, desde qué propuesta nos tiene este trimestre en relación a cómo comenzó, ¿sí? Como para hacer un update, un seguimiento. De esta manera podemos dividir el año astrológico en 4 fases, ¿sí? O sea, el primer equinoccio, solsticio, equinoccio, solsticio. Siempre en signos cardinales, ¿sí? El próximo equinoccio va a ser en Libra, Sol en Libra, y el otro solsticio, el último del año, en Capricornio. Bueno, a ver, comenzamos nosotros el 20 de marzo con un Sol en Aries y con una luna en Libra, justito al final, a los 29 grados. Y lo que me interesa rescatar mucho de cómo comenzamos el año astrológico es que Venus y Marte estaban unidos en el signo de Acuario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los deseos de Venus, ¿sí? Eran muy acuarianos, muy de lo voy a hacer en algún momento más adelante, porque Acuario siempre piensa al futuro. Y Marte, muchas veces, en Acuario, necesita un foco para materializar, porque si no todo queda en la utopía, queda en el mundo de las ideas. Y arrancamos con el año con una luna en Libra, que, a ver, era más bien para hacia el otro. Mis emociones están un poco sesgadas por el otro, por la opinión del otro, condicionadas por el otro, hacer espejo permanentemente. Y vamos a ver cómo en este solsticio apunta más a una individuación y también una invitación a concretar todos esos deseos que tuvimos desde Acuario. Y es que antes de pasar a la carta ahorita del solsticio, es que fíjate cómo para ilustrar un poco más este nuevo año que arranca que arrancó el 20 de marzo, pues el regente del nuevo año, pues Sol en Aries, el regente es Marte, que está en Acuario, que es el énfasis que tú hacías precisamente, porque se hace ese énfasis por la regencia del nuevo año, ¿sí? Donde está Marte. Entonces es el mundo ideal, un mundo ideal donde todo funciona divinamente y donde en las ideas todo va maravilloso, más una luna también en el mundo ideal de Libra, donde todo tiene que ser pacífico, estable, equilibrado, bonito, armonioso, donde estamos en contraste constante con el otro para que la idea surta, que si no te gusta a ti, entonces tampoco me va a gustar a mí, porque hasta que esto no nos guste a los dos, bueno, muy libriano el tema, ¿sí? A pasar a este solsticio, donde es bien interesante cómo están muchas cosas antagónicamente opuestas, ¿sí? Cuando miramos ya el solsticio, lo que vamos a tener el 21, ya no es una luna en final de signo, sino en inicio de signo, ¿sí? Ya no es en Libra, sino en Aries, ¿sí? Que dice voy con toda. Hay unas antagonías supremamente interesantes que están diciendo como un impulso, ¿no? Como un muévete. ¿No? Exacto, en este update que estamos viendo este trimestre,
este próximo trimestre, la luna es justamente para impulsar. Y también, si iniciamos el año con un Venus y Marte en Acuario, ahora, este trimestre, lo vamos a tener un Venus en Tauro que sabe lo que desea. Venus en Tauro está en su domicilio, tiene deseos concretos, y Marte está en Aries, es decir, que yo deseo esto y voy y lo busco eh, a toda costa, prácticamente. Cueste lo que cueste. Sí. Por eso es una buena invitación a la audiencia para que hagan un cierto repaso de aquellos planes que tuvieron a nivel acuarianos, ¿no? El 20 de marzo. De hecho, nosotros hicimos en su momento un video sobre el equinoccio pasado. Aquellos planes que podían ser un poco utópicos en ese momento, que uno dice, no, ¿cuándo se va a dar esto? No, falta mucho para que se dé, porque Acuario siempre es muy hacia adelante. Ahora está la oportunidad de decir, uy, ya es momento, ya lo puedo hacer. Es ahora donde se materializa y cobra forma esas utopías o la búsqueda del arco iris acuariano. Y es que en el equinoccio, un poco también como estaba Júpiter en Piscis, también es como dejemos que las cosas pasen como tengan que pasar, ¿sí? A diferencia de un Júpiter en Aries que dice, es que hacemos que pasen, es que vamos a ponernos en marcha para lograr punto por punto, ladrillo a ladrillo, a que sucedan. Eh, ¿Cómo también se puede ver esto? Pues porque el regente del solsticio, pues es de Cáncer, la luna. Y la luna, así como miramos el otro regente del equinoccio, que era Marte, que estaba en Acuario, pues aquí la luna, que es el regente del solsticio, está en los primeros grados de Aries, que es una energía de inicio y de arranque que dice aquí estoy, que Dios me ayude y me abro a codo limpio mi espacio, mi proyecto. Es el yo soy, ya no es el Libra que somos todos, sino es el yo soy. Y es el yo soy con toda una potencia del coach, del Júpiter, que está diciendo, tú puedes, vamos que sí, que tienes todos los talentos y la fuerza para sacar esto adelante. Es una energía muy poderosa este solsticio, mucho. Sí. Sí, así es. Esta luna en Aries es la invitación a la necesidad, la luna siempre son necesidades, que salga ese superhéroe de adentro, esa superheroína de adentro, ¿no? Ese superman, supermujer, que vaya con la intención de querer salvar a todos, porque es la luna con Neptuno, Neptuno en Piscis, todos. Entonces, es como que están las ansias de que en cuanto vea que hay una persona que está vulnerable, una persona que tiene un problema, es como que voy al rescate y le soluciono la vida. No va a ser tan fácil, porque nuestro gran amigo Quirón está pegadito con Marte. Entonces, es el superhéroe que enseña a los demás a ser superhéroes, que le enseña al otro a ponerse la capa de Superman. Entonces, aquí me parece que es muy oportuno este solsticio para incentivar a los demás, ¿sí? A que encuentren su superhéroe interno, que justamente con el afán de proteger, por el sol en cáncer. Y pensaría yo que la forma de nutrir de este solsticio es con el empuje. Como tú estás diciendo, enseñando, Júpiter también es un gran maestro y pues Quirón ni hablar, ¿no? Pudiendo ver las restricciones, Quirón, las injusticias, que las cosas no salen tan planeadas como lo habíamos dicho en el equinoccio con Marte en Acuario y demás, tan bonitas y tan equilibradas, sino que tienen sus errores, sus falencias, pero no por ello dejan de ser interesantes propósitos para sacar adelante. Entonces, pensaría yo que lo que dice este solsticio es como para ti y para los demás, es como vamos a nutrir de propósitos, viendo los límites, aplicando que las cosas no pueden ser tan ideales, pero que pueden ser de todas formas. Y es como esa potencia para
llevarlo a poner a buen término. Además, mi querido Rafael, hay otro tema y es como prácticamente este solsticio arranca con Venus en trígono con un Plutón, como está en la carta de todo el mundo, la global, Plutón en casa 6 que está diciendo, necesito poner en rutina o en hechos los procesos de cambio y transformación, eh, eh, poniéndolos de una manera útil, práctica, para que sean regenerativos, Plutón en casa 6 en trígono con Venus, en Tauro, para poder hacer cierres concretos con eso, con ese lastre que tengo del pasado que no me está dejando evolucionar en mi nuevo proyecto. Es un buen proceso para hacer unos cierres con el ayer. Este punto. Sí, así es. Además, Plutón ahí en casa 6 es donde está nuestra zona de poder, ¿sí? Nuestra zona de poder está en la rutina. La rutina es lo que define nuestra vida, porque es el día a día, lo que hacemos desde que nos dormimos hasta que, perdón, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Entonces, ahí Plutón lo que dice es la gran oportunidad de cambiar rutinas, la gran oportunidad de que ciertos hábitos que tenía ya merecen morir para dar lugar a un renacimiento de nuevos hábitos que por medio de este trígono hacia Venus en Tauro lo que va a terminar es recompensándome en mi autoestima, en mis vínculos, en mi autovaloración, en mi disfrute. Es una gran invitación a que si veíamos que en el día a día hay cosas para cambiar o hay cosas que merecen, ¿no?, tomar una nueva forma, eso va a impactar en nuestra Venus, al fin y al cabo. Sabes, Rafael, que también recogiendo de lo que hablabas de la luna Neptuno que quiere salvar al mundo entero, quiere ser ese superhéroe que se lanza, ¿sí? Hay un factor a favor y es que es una conjunción que no es aplicativa, sino separativa. Es decir, la luna ya pasó por encima de Neptuno. Entonces, viene con esa sensación de que necesito ayudar al colectivo y ayudar al mundo para unirse más bien con Júpiter. ¿Sí? Entonces, también la invitación un poco para esto es como eh, viene la idealización de salvar, salvar a la madre, salvar al mundo, salvar a mi familia, salvar a todos, con Luna Neptuno, donde también lo que dice es, si soy muy individualista, me siento muy culpable porque hay muchas personas de mi familia que están pasando hambre y yo aquí comprando este pasaje, por ejemplo, con Luna Júpiter, ¿sí? Entonces puede haber mucha culpa y mucho, y esto lo que también yo diría es, eh, haz que eso se vuelva un poco más visible en tu conciencia para que no sea desde el inconsciente que esté actuando esa culpa, para que te autosabotees, te castres y termines perdiendo ese pasaje que compraste y ni para el uno ni para el otro, ¿sí? Sino siéntete orgulloso de que te estás dando, porque esto es cáncer también. Entonces, siéntete orgulloso de que sí, puede ser que no le estés dando a todos, Luna, Neptuno, pero siéntete orgulloso por lo que te vas a dar. Eso es Luna Júpiter, que es el aplicativo, Luna en conjunción con Júpiter hacia adelante. Entonces creo que la Luna está en esa dualidad, entre sentirse culpable porque no nutre a todo el mundo, para más bien irse a nutrir a sí misma, con sus proyectos y sus propósitos en Aries, con Júpiter, siendo yo valgo. Y esto tiene sentido. Exacto, y a esto que bien tú dices, tengamos en cuenta que la luna siempre es inconsciente y el sol es consciente. Entonces, va a estar inconscientemente el riesgo, entre comillas, de que podamos sentir todo esto que estás diciendo, pero nuestra conciencia del sol es todo esto lo hago para darle forma a algo de este cáncer, lo hago para justamente nutrirme también a mí mismo, además de nutrir a los míos, a los nuestros, nutrirme a mí mismo, y todo esto tiene también un para qué, porque el Sol forma una cuadratura con Júpiter en Aries. Toda cuadratura de Júpiter exagera y amplifica al otro planeta. Es decir, que vamos a tener un Sol que es más grande que lo común, un impacto consciente canceriano, ¿sí?, que es aún más amplificado, y esto no ocurre muy seguido, que Júpiter cuadre en Aries, ¿sí?, a un sol en cáncer. Entonces,
es la gran oportunidad para que todas estas acciones que podamos hacer es para que tengan el sentido jupiterino de seguir nutriendo, 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 nutriendo desde lo canceriano. Sí, y que hay que nutrir, pues tus proyectos, tus propósitos, tus ideas. Con Luna Júpiter también yo te diría, no te las reserves debajo del exoesqueleto, date el permiso de que salgan también, porque Luna Júpiter necesita mostrar, decir, entusiasmar, nutrir a otros con ello. Sí. Entonces date el permiso de que tus tesoros más profundos cancerianos, eh, ponlos también al servicio de lo social. Eso habla también Luna, Neptuno, Júpiter, ¿no? Exacto, porque Júpiter no deja de ser un transmisor de conocimientos, ¿no? El maestro que enseña, y el Sol manda la información a Júpiter justamente de enseñar a los demás también cómo cuidarse, ¿sí? A cómo tomar precauciones, de también predicar con el ejemplo de cómo yo me cuido para que también los demás puedan, por medio de esos actos de reflejo que tiene Cáncer, poder copiar, ¿sí? Algunas cosas con esta cuadratura. Otra cosa que es muy interesante, que el planeta de Marte, ¿sí? Sería el dispositor de la Luna, es Marte. De Aries, perdón, es Marte, ¿sí? Tiene una cuadratura con Plutón. El dispositor de la luna se da claro. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué lo está diciendo Rafael? Porque la luna está en Aries, el dispositor, el regente de Aries, ¿quién es? Marte. Entonces se vuelve muy importante Marte para entender más esta dinámica lunar. Y esa de Marte, pues está en tremenda cuadratura con Plutón, ¿m? Que se va a perfeccionar sobre todo en la luna nueva. Sí. Así es. Antes vos hablabas de dualidades, acá estamos hablando con Plutón de extremos, siempre Plutón es blanco o negro. Marte, las acciones, Marte con Quirón. Entonces, acá tenemos dos opciones, o nos vamos a un extremo plutoniano de querer eh, hacer más de lo que podemos, de lo que creemos que podemos, ¿sí? Que al estar Quirón de por medio es como que si Plutón lo quisiera impulsar para que pueda con todo, y sigue siendo Quirón, ¿sí? Y el otro extremo, ¿cuál es? El hecho de transformar la herida quironiana, resignificarla, y que Plutón no la pase por encima de la de Boris, sino que más bien haga su magia alquímica Plutón y conectar con aquella herida que tenemos desde Aries cuando conecta con Marte es acerca de esas batallas perdidas, ¿no? Tiene que ver con esas heridas que tienen que ver cuando hemos sido vulnerados, ¿sí? Aries muchas veces tiene que ver con ataques, las veces en las cuales, bueno, como yo siempre digo, ¿no? No nos subimos al tren de la vida, no hemos tomado decisiones, no buenas o malas, ¿no? Sino que no hemos tomado decisiones, que nos quedamos atados de brazos. Entonces, resignificar todo ese pasado desde lo plutoniano también ayuda a que Plutón es tan terapéutico en los demás que puede tocar con el dedo en la llaga donde está la herida ariana del otro para sanar. En el mejor de los casos, que ojalá así sea, sí, porque en el peor de los casos, con un Marte en Aries herido en combates y con cuadratura con Plutón, me puedo ir con toda a vengarme del mundo entero de una manera desorbitante, ¿no? Ese es un aspecto muy tenso. Marte-Plutón es un aspecto muy frustrante, que si tenemos, por ejemplo, la conjunción de Marte con Plutón en nuestra carta natal, vamos a sentir mucho más reflejo en esta época cuando cada vez que hace Marte aspecto con Plutón, esos aspectos se empiezan a reflejar así no haya una conjunción o un aspecto cercano con mi propia carta natal. Pero hay reflejo, ¿sí? Marte-Plutón es como una sensación de frustración, sobre todo con Marte en Aries que es tan poderoso y tan fuerte. Hace 2 años no estaba allí para ver de qué va esta cuadratura, simplemente ver hace 2 años que estábamos en medio de pandemias y todo, cómo fue esa cuadratura Marte-Plutón, para entenderla en este momento cómo es, ¿sí? Eh, yo, Exacto.
pensaría que ese Marte-Plutón necesita formas de desfogue, o si no, implota. Marte-Plutón puede terminar toda esta energía marciana, ariana, implotando adentro, explotando adentro. ¿Sí? Entonces esto necesita, salgamos a caminar. Busquemos para rayos donde ejecutemos energía y no nos quedemos acá encerrados con una pensadera porque ahí implotamos internamente, nos enfermamos, más como está en Plutón en casa 6. ¿Sí? Entonces esto necesita actividad, retos, busquemos un reto afuera, no con el ánimo de ganar a lo Marte en Aries, sino por el solo hecho de tener una actividad que me genere una interacción y un reto. No se trata de que voy a salir avante y a ganar con este proceso, sino hacer. Esto que estás diciendo es cuando en esta cuadratura Plutón vibra alto, porque también uno de los extremos es que Marte con Quirón quiera cobrar un poco esto de la ley del talión, ¿no? Es decir, salgo y de alguna manera ejecuto una venganza, quizá con tintes de justicia divina, Júpiter en Aries, ¿sí? Como diciendo, voy a cobrar venganza porque es un poco la ira de Dios, ¿no? Ese Dios omnipotente que Plutón lo podemos encarnar y decir, esto es merecedor de justicia poética, de justicia divina, hacer algo en contra de los que me hicieron daño, o quizá personas que no me hicieron daño, pero uno sigue con esa carga y la puede depositar en diferentes personas que, digamos, no tienen nada que ver con lo sucedido. Y ahí es donde justamente a veces se puede caer en la posición de esto de la justicia divina. Es porque me bajó una información de que hay que hacer justicia de un lugar que no es la realidad, ¿sí? Uy, qué peligro eso que estás nombrando, Rafael, y es que es así y además es que tiene mucha fuerza por Júpiter en Aries y porque a nivel de la carta mundial está Marte en toda la cúspide de la casa 9. Fíjate que no solamente por ideología, por religiones matamos, porque es que mi Dios es que no tiene que vencer por encima de todos los otros dioses y entonces me inmolo y me pongo unas bombas y me voy con un avión hacia unas torres y bueno, sino que fíjate que a escala individual, fíjate cómo se ve esto tan extremo, ¿no? Por mi ideología, por mi forma de ver la vida, por mi partido político incluso, o por mi forma de actuar, eh, eh, voy y mato, ¿sí? Por una moral, por una visión, ¿sí? Marte, Plutón, en casa 9. Entonces, es una época en donde nos podemos cegar absurdamente por unos niveles de ideología o por moralidad, ¿sí? Que ese es el mismo Dios, pero en otro sentido. Sí, es la misma casa 9. Sí, así es. Y también cuando Plutón vibra bajo, para este caso, es el hecho de, desde un resentimiento, de algo quironiano, que de alguna manera no se pudo elaborar, estoy resentido por algo, entonces mi primera reacción va a ser la de ataque, ataque, ataque desde una génesis de resentimiento por algo ocurrido, ¿sí? Por algo por una herida ariana, ¿sí? Porque quizá en el pasado no pude ser el número uno, perdí una competencia, entonces no fui campeón, me quedé en el segundo lugar, entonces todos van a pagar porque no pude haber sido campeón. Y es justo de que yo sea el campeón. Y además sí, siento que Dios me ha tocado para que yo sea el campeón y por algunas causas del destino no se dio, entonces voy a cobrar justicia. Exacto. Y estoy tercero en el podio y quiero ir a eliminar el que salió primero. ¿Sí? Eh, entonces, muchas veces este tipo de frustraciones, etcétera, pueden aparecer cuando hemos, de alguna manera, no hemos quedado de primer puesto. A ver, Aries es el signo más competitivo del zodiaco y busca ser primero por uno mismo más que otra cosa. Recordemos que Aries es tan individual y es el carnero, ¿no? Que embiste con la cabeza agachada que muchas veces no ve tampoco lo que hay alrededor. Entonces, un segundo puesto para Aries es
No. Es como pedir vigésimo, básicamente, ¿no? Mira, Rafael, yo creo que esta es una muy buena época para que si sientes que injustamente perdiste algo, Marte Ujú. Quirón, ¿sí? Mira, no te enganches, más bien piensa que esa situación ya está haciendo justicia de algo que tú no alcanzas a imaginar en dónde se está equilibrando la vida, ¿sí? Porque recuerda que la vida sabe más. Y si perdiste en esta ocasión y si fue injusto todo este tema, toma aire, oxígeno. Porque es que con Marte Plutón esto no tiene sentido. Me voy a dar en la cabeza y contra el otro sin lograr nada. ¿Sí? Con Marte cuadratura Plutón. Esto lo que quiere decir es acepta que estos son los límites que hay. Por más injusto que haya sido probablemente. ¿Sí? Sí, y más bien enfocarnos en el Sol, que forma un trígono con Saturno, ¿sí? Saturno en Acuario, ¿sí? Saturno retro, que es la oportunidad de construir y reconstruir desde los cimientos saturninos una nueva etapa, ¿sí? Sabemos que el esfuerzo que pongamos para volver al ruedo nos va a sacar de esa situación quironiana de lamento, pero esto es una construcción paso a paso. Saturno, retrogrado en el cielo, le invita al Sol en Cáncer a dar formas, las cuales es a paso de hormiga, ¿sí? No es algo de un día para el otro como si lo quiere Aries. Fuerte ese aspecto. Bueno, pero es que es de cal y de sal, porque es que, o de cal y de arenas que dicen. Este aspecto de Marte, Plutón es muy fuerte, ¿sí? Pero la Luna, el regente, está en conjunción con Júpiter. O sea, eso no es cualquier cosa. Eso es tener como la estrella de la suerte encima. Es como un ambiente eh, de posibilidades. ¿Mm? Es justamente cuando aparece esa luz al final del túnel que dice, anda por acá, Mm. seguí este camino. Es cuando aparece Júpiter en el sentido de que yo muchas veces digo que Júpiter, esos guías que aparecen en Júpiter, ¿sí? No necesariamente tiene que ser de que baja Mahoma, Buda y Jesús del cielo. Esos guías pueden ser un anciano que estaba sentado en la esquina, ¿no? Ahí sentadito en la vereda, y nos da un consejo de vida, un niño que ante esas cuestiones eh, tan sabias que a veces tienen los niños o las niñas, ¿sí? Nos da un consejo que nos hace justamente que nos sirvamos los guías que están encarnados en la Tierra, Mm. ¿sí? De prestar atención. Y con una conciencia canceriana vamos a poder discriminar, en el buen sentido de la palabra, qué consejos filtrar y qué consejos no. Cuáles nos van a atentar a nuestra integridad y podemos ir por un camino que no es el deseado, o cuáles van a aportar a nuestra integridad. Por la cautela que tiene Cáncer consigo mismo y el cuidado y la protección, sin duda. Y fíjate que lo que también para mí, ya mirando la globalidad del proceso, es lo que está mostrando es, si perdiste y las cosas no salieron como lo esperabas, Marte, Plutón, ¿sí? Si te quedas ahí viendo solamente eso, te puedes quedar enganchado y generando una cantidad de resentimiento, de odio y de darte contra paredes sin sentidos. O si miras más bien a Luna Júpiter, pudiendo decir, bueno, ya perdí esto, esta plática se perdió, como decimos aquí en Colombia, ¿sí? Eh, pues con Luna Júpiter, más bien miro el amanecer y miro las posibilidades que me pueden estar gestando allí un nuevo recurso, unas nuevas potencias. Pero si no tengo la claridad y el alma tranquila por estar en medio de un odio y un resentimiento Marte-Plutón, pues no voy a poder escuchar a Luna-Júpiter. ¿Sí? Entonces, la invitación en este solsticio y, bueno, pues todo este mes de cáncer, es que revisemos eso, no nos quedemos en el dolor y el odio por una injusticia, sino en las posibilidades que se pueden abrir con Luna Júpiter.
Y es una gran invitación para que todo esto se pueda canalizar por medio de expresar nuestras emociones, nuestras vulnerabilidades también, ya que la Luna forma un sextil con Mercurio en Géminis, ¿sí? Es decir, todas nuestras necesidades lunares, la Luna, ¿sí? Además de estar en Aries, el ser el planeta de Cáncer, toda esa cuestión humana que nos atraviesa, ¿sí? Nuestras vulnerabilidades, nuestros deseos, todas estas cuestiones de Luna en Aries, el hecho de compartirlas, verbalizarlas, crear una suerte de red, ¿sí? En donde prima la lengua, tiene que ver con este aspecto con Mercurio en Géminis, ¿sí? Y tenemos un Sol en la casa 11, que es un Sol de trabajo en red. Como la casa 11 siempre hace identidad cuando comparto, ¿sí? Colaboración. Con nosotros, en grupo, en red. Rafael, un saludo muy especial para tu mamá Liliana que está en el chat, escribiéndonos, tan bella, tan querida. Muchas gracias por acompañarnos, Liliana. Bueno, le mando un gran saludo a mi madre geminiana. Bueno, mi querido Rafael, creo que ya le hicimos la ronda. ¿Qué se nos quedará pendiente o algo por acá? Yo creo que nada más. Yo creo que nada más. Hemos visto los aspectos que forma la Luna, que forma Marte, que forma el Sol, cómo fue avanzando, ¿sí? Desde el último equinoccio, este update trimestral, que yo hago mucho hincapié, ¿no? Que arrancamos el año astrológico con un Venus y Marte en Acuario, donde estaban las utopías, y ahora con un Venus en Tauro y un Marte en Aries, es para ya concretar esas utopías y que sean más tangibles. Perfecto. Bueno, solsticio de cáncer, tema fundamental, la madre, la mamá, pero no solamente la biológica, sino la que todos llevamos dentro, la que nos nutre, la que cuida de nosotros, la que tiene unas rutinas de sueño, de alimentación, la que está atenta de la música, de la poesía que necesita también el alma, la que está en total recuperación constante y pues que curiosamente tan bella tu mamá que aparece, pues aparece en Estamos Mercurio. hablando de cáncer y aparece mi madre. Bueno, está todo sincronizado. Bellísimo. Bueno, Rafael, pues nos vemos el próximo jueves para la entrada de Venus en Géminis, para hacer el análisis que fue con el que arrancamos estos videos de los jueves, hablando precisamente de la castración Saturno-Urano por los aspectos que forman esa cuadratura, viendo a Venus por cada uno de sus territorios y cada entrada en cada signo. Pues ahora nos toca a Venus en Géminis, que lo vamos a tener los jueves. Exactamente. Será el tema a tratar la próxima. Muchas gracias, como siempre, Juan Carlos, gracias a la audiencia y gracias a este espacio para hablar de lo que nos apasiona y lo que nos gusta. Te mando un gran abrazo y unas saludos muy especiales a tu mamá. Me le das un gran abrazo de mi parte, un besote y dile que qué muchachote el que hizo, que estamos orgullosos toda la audiencia y a mí me encantan todos tus análisis. Te recomiendo, como no estoy en este momento haciendo consulta, estoy derivando toda mi consulta a ti, Rafael. Lo recomiendo enormemente, sus análisis, sus visiones. Él está en Argentina y bueno, pues allí desde mi página, cuando ustedes entran a sacar una consulta, encuentran los datos de Rafael. Muchas gracias, Rafael, y nos vemos entonces el próximo jueves. Muchas gracias a todos y a ti siempre infinitas gracias por todo.